¿Y me puedes explicar lo del cambio de color de las piezas?
Sí, bueno, yo ya lo escucho bien. No, está bien, gracias.
como necesito. Profe, si mal no recuerdo, creo que es en la tecla del espacio o algo así, ¿no? También para que dé esas vistas, ¿no? Ah, ok. Mm, ah, ok.
Entonces, pues es una manera en la que se puede ir trabajando. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto? No, Todo bien, todo bien. correcto. La otra que tenemos por acá, de este lado, pues es como ya lo habíamos visto en la anterior clase, pues es básicamente los exploradores de archivos, paletas de visualizaciones, las apariencias. Aquí ahora sí ya nos van a aparecer más. Tenemos bastante carga de apariencias, desde orgánicos como madera, agua, piedras preciosas, cielo. También mucho que he visto es que algunos diseñadores ocupan SolidWorks para diseñar piezas de joyería. No es mucho lo ideal, pero cuando se quieren medidas muy estándares, pues podemos utilizarlo, ya que SolidWorks no es muy artístico, se basa más en la funcionalidad de los elementos, en tener medidas, en tener cotas, en tener una funcionalidad más estricta. Entonces también aquí tenemos telas, luces, también podemos poner luces cargadas. Va a depender siempre cómo queramos manejar lo que es nuestro nuestro diseño. Inclusive aquí tenemos caucho perforado, podemos alargarlo, cambiarlo. Todo es cuestión de poco a poco saber qué tipo de material es el que le vamos a implementar y cómo queremos visualizar nuestro diseño al final. Y, es, Profe, y este es, ajá, adelante. eh, hay un material aquí en el SolidWorks que sea como resina y también mi pregunta era, ¿el SolidWorks sí me puede servir como para querer imprimir algo en una impresora de resina? Sí, sin problema. Porque la impresora de Sí. resina se basa en un código. Tú le marcas, le mandas una pieza mallada, la mandas en malla y la malla es la que detecta básicamente todas las impresoras de 3D. Las impresoras 3D por lo regular trabajan con nodos y los nodos están basados en la malla. Tú al momento de exportar un sólido, lo que haces es básicamente aplicarle muchos nodos, como que le aplicas muchas líneas y puntos donde se une y la impresora funciona en esos puntos. Eso es lo que va uniendo poco a poco. Y así al final, pues te maneja cualquier pieza, no importa cuál sea. Ok, más adelante le pregunto más a detalle. ¿Sí? Igual poco a poco también lo vamos a ir viendo. De hecho, aquí tenemos la migración de datos. Lo guardamos aquí como, ahorita vemos también toda esta parte de los archivos, pero básicamente lo puedes guardar como STL, que es la extensión para una malla. Y la pieza al final se visualiza muy diferente. Aquí te dice inclusive el número de triángulos que genera y el archivo cuánto pesa. La malla básicamente se ve de la siguiente manera. Una pregunta, ¿también para impresoras 3D también podemos mandar de acá? Sí, todo lo mandas Sí. con STL, archivo STL. Por lo regular, todas las impresoras leen archivo STL. Ah, ok. Así se ve, ya lista para la impresión. Esto es lo que lee la impresora 3D y el código. Los Ok. hace archivos un poquito más ligeros. Eh, la realidad es que siempre están todos con malla, inclusive por dentro. Si aquí le aplicamos un corte, podemos revisar que de cierta manera la malla completamente está al exterior, creando el sólido por completo. Esta es la manera en la que leen las impresoras 3D, los archivos siempre en STL. Hay otras impresoras que son un poquito más nuevas, que ya te leen inclusive otro tipo de archivos, es cuestión de revisarlo, pero por lo regular todas se mandan en STL. Hasta aquí, ¿alguien más dudas, preguntas? No.
Correcto, entonces vamos a continuar. La otra parte también importante, pues básicamente son aquí en archivos, tenemos nuevo, abrir, abrir recientes, abrir dibujos, podemos cerrar nuestro archivo en el que estamos trabajando. Inclusive si se fijan aquí vienen algunos comandos para guardar también, guardar como, guardar todo, guarda todos los archivos que tengamos abiertos. Es una muy buena opción si estamos trabajando con diferentes archivos al mismo tiempo. También tenemos la configuración de la página. Aquí también podemos configurar sus escalas, los colores, el tamaño del papel. Esto es básicamente para hacer una impresión. Luego, también por ahí tenemos lo que es una vista preliminar de las impresiones. Inclusive SolidWorks, no sé si en los de ustedes ya les permita, pero aquí ya me permite mandar directo a impresión 3D. Aquí yo puedo aumentar los parámetros, agregar las propiedades de la impresora, tipo de impresora que voy a ocupar, cómo la voy a ocupar, podemos orientar los ajustes, cambiar algunas cosas, podemos gestionarlas y también aquí los colores, ¿no? Un poquito más versátil, más casi suben nuevas actualizaciones en SolidWorks. La otra que tenemos es publicar en eDrawings, compartir el archivo, Pack and Go, enviar, podemos enviarlo por correo, buscar referencias, sus propiedades, propiedades específicas de la pieza, cargar, salir y personalizar menú. Del otro lado tenemos la edición, es básicamente como si estuviéramos utilizando un Word. También tenemos el deshacer un comando, repetir último comando o rehacer el comando. Si ya lo destituimos, eliminamos algo, podemos regresarlo otra vez a un paso más adelante, un paso más atrás, ¿no? También tenemos las opciones para cortar, copiar, pegar, inclusive eliminar. Y podemos, bueno, aquí ya me da la opción de copiar a un Adobe Illustrator. Reconstruir es básicamente cuando nosotros tengamos alguna medida, se la cambiamos, al momento de aplicar la reconstrucción, esta pieza también cambia. Aquí tenemos la de suprimir, para esto es más que nada para las configuraciones, para cambiar cada una de las propiedades de esta pieza. Puedo suprimir algunas operaciones y se van a ver borradas. Simplemente quedan como en retroceso. Desaparecen y la operación que acabamos de realizar pues también desaparece. Luego tenemos lo que les comentaba, también podemos editar tablas de Excel, tablas de pliegue, ese es un poquito más como para chapa metálica. Los objetos también podemos visualizar su contenido, restablecer su tamaño, mostrar iconos. Las definiciones las vamos a ir viendo poco a poco, esto es para croquis, es para definirlo por completo, las inversiones, las apariencias también las podemos cambiar como les comentaba y las propiedades también, pero propiedades más específicas. Y en ver pues tenemos básicamente lo que son la pantalla, capturas de pantalla, podemos grabar videos, podemos visualizar de diferentes opciones, aquí nos aparece las visualizaciones que tenemos, desde agregarle sombras, quitarlas, poner franjas, curvaturas, vista de perspectiva, los gráficos, como necesitamos ver los gráficos, si son en realidad, si es animado, podemos quitar aristas tangentes visibles, sin aristas. Las aristas es básicamente estas que quedan como cargadas en color negro, ¿no? Que se ven por aquí. También podemos modificar la orientación, cambiar el zoom, las vistas previas, girar las cámaras. Es bastante complejo el software, pero poco a poco vamos a ir agarrándole, no se preocupen. De igual manera, también podemos agregar las direcciones del sol, puntuales, agregar una luz concentrada, luz del sol, otra cámara extra o agregar un paseo. En dado caso que nosotros estemos haciendo un diseño bastante grande o una máquina, podemos aplicar esta parte y podríamos revisar como si fuera en tercera persona y caminar alrededor de la máquina, ver diferentes aspectos de la misma. Es como un video más interactivo, ¿no? Esta parte. Cambiamos el ambiente, las direcciones, también podemos eliminarlos o personalizar el menú. Aquí en ocultar mostrar es lo que vimos aquí de este lado.
pero básicamente en una, digámoslo de cierta manera, en una lista. También tenemos las barras de herramientas, aquí las podemos visualizar, podemos decirles cuáles sí se vean, cuáles no se vean, ocultarlas o dejar algunas totalmente ocultas que no ocupemos, ¿no? El espacio de trabajo, pues una interfaz simplificada, pantalla más ancha, todo va a depender, como les comento, de la manera en que trabaje. La interfaz de usuario, aquí esto es más que nada sobre ayuda, como por ejemplo barra de herramientas, panel de tareas, Motion Manager, barra de estado, y estas de aquí son muy importantes. No sé si en su versión salgan, pero cuando nosotros estamos trabajando en la pieza, por lo regular tomamos referencias de otra operación, de otras caras, y se quedan como, digámoslo, hijos o como un derivado que está tomando una referencia de otro, de otro dibujo, de otra parte, de otras aristas, ¿no? Entonces se forma esa jerarquía dentro de esa parte, donde si nosotros eliminamos de donde proviene, digámoslo de esa manera, donde proviene la operación, pues básicamente lo demás también va a desaparecer. Entonces esto es muy importante, de hecho esto lo podemos ver aquí, a ver si me deja, aquí está. Si se fijan aquí yo tengo unas líneas que me dice de dónde proviene esta información, que proviene de aquí, de la operación de base body y desde el origen. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este también, que es como un conito, proviene base body de un plano y también referente al origen. Y esta pues básicamente refiere nada más al origen y al panel 1. Luego también tenemos pues el modo táctil, pantalla completa y personalización del menú. Ahora, en insertar, pues aquí tenemos bastantes operaciones que nos van a servir para trabajar con el modelo 3D, con sólidos más que nada, ya construidos, ya dibujos que tienen cierto espesor. Podemos aplicar bases salientes, cortarlas, operaciones más complejas, desenvolver, indentación, deformación, formas libres, cúpulas, vaciados, taladros sencillos. También podemos hacer roscas ya predeterminadas que vienen, aplicar chafalanes, partir, interseccionar, mover caras. Esto es un poquito ya más diferente, ¿no? Y podemos también poner geometrías importadas y guardar sólidos y crear ensamblajes, ¿no? Poco a poco todo esto se va a ir viendo, no se preocupen, nada más estamos viendo un repaso muy sencillo, muy rápido. También tenemos las matrices. Las matrices no es más que nada crear copias de alguna operación que nosotros ya hemos creado o de un sólido que tenemos y queremos hacer varias copias del mismo. Las operaciones de cierre son un poquito más diferentes, como para chapa metálica. Picture Words es para reconocer operaciones de sólidos importados. También podemos trabajar con superficies. Aquí también tenemos las caras de las mismas superficies, las curvaturas para aplicar líneas de partición, hacer espirales, curvaturas compuestas a través de ecuaciones también se puede, aplicándole puntos de X, Y, Z. Tenemos las operaciones de chapa metálica, desde bridas sencillas, dobleces, pliegues en cruz, en esquinas. También podemos formar, rolar, aplicar un rolado de una chapa metálica y obtener al final lo que viene siendo una chapa totalmente desplegada para poder mandar a cortar y que posteriormente se pueda doblar con las especificaciones necesarias que el software nos está dando, que son como el ángulo y a cuántos grados, ¿no? Depende de si es doblado o rolado. Tenemos la opción para moldes también por aquí, desde crear una partición, una cavidad, un núcleo, superficie de partición. También podemos escalar lo que son nuestras piezas, hacerlas más grandes, más pequeñas, si en el dado caso que nosotros no podamos afectar directamente operaciones de, de un sólido. Sucede un poquito más en lo que son los archivos de importación, ¿no? Los de exportación no es mucho tema, los que creemos directamente con Solid tampoco, sino que yo lo ocupo un poquito más con, como les comento, documentos donde yo no puedo editar nada, donde viene ya predefinido lo que viene siendo la pieza totalmente. También tenemos lo de la malla, lo que les comentaba, transformar
un sólido en una malla para poder hacer impresión 3D o viceversa para poderlo trabajar, también lo podemos convertir en un sólido. Las vistas explosionadas no es más que nada para darle diferentes perspectivas en un ensamblaje, en una pieza, diferentes visualizaciones que se quedarían guardadas y que podemos nosotros con un solo clic llegar a esa visualización sin necesidad de mover muchos parámetros. Y nos sirve más que nada para animar también. Eso también lo vamos a ir viendo poco a poco, no se apuren. Luego tenemos la vista de rotulado de modelo, las piezas para abrir, sacar piezas de simetría. La otra importante para crear croquis 3D. También podemos mandar a corte. También podemos exportar como DXF, DWG, estudios de diseño, agregar tornillería, parámetros. En las tablas, esto es lo importante también, agregar listas de materiales, tablas normales, tablas generales, tablas de tolerancia y tablas de diseño de Excel. Estas funcionan muchísimo mejor, la verdad, para hacer diseño paramétrico, como les comentaba. Generar a partir de una pieza una modificación muy sencilla en cuestión de medidas que nos generaría piezas diferentes con diferentes medidas, pero finalmente terminan siendo similares de cierta manera, ¿no? No tienen mucha diferencia más que ese cambio en lo que son las medidas. También tenemos las de las anotaciones, una nota normal, globos, pilas. También podemos agregar tolerancias geométricas, símbolos de soldadura, acabados de superficie en dado caso que sea necesario por lo de la rugosidad del material. Tenemos el objeto y también podemos agregar hipervínculos. En herramientas básicamente son las aplicaciones de SolidWorks, la Toolbox también, Pictures, publicaciones de archivos, selecciones, comparar un archivo con otro, buscar o modificar alguna pieza, revisión de diseño, de documentos si existe, generar comprobaciones. Esto es más que nada cuando se trabaja en conjunto con varios diseñadores en un solo proyecto para revisar si alguien ya hizo una modificación o si se tenía pendiente una modificación y ya se realizó, pues ya se pone la palomita de que esas modificaciones ya se hicieron, se hace un comentario y prácticamente se manda. Podemos también copiar formatos de letras, las entidades del croquis. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Desde una línea, un rectángulo, ranuras, círculos, elipses, parábolas, cónicos, puntos, textos y planos. Las herramientas para croquisar también las tenemos aquí, muy buenas. Desde redondeo, curvaturas, extensiones, disolver. Podemos mover inclusive los mismos croquis, crear croquis a partir de selecciones, alineamos, también se puede alinear de cierta manera y se pueden editar círculos, un poquito más enfocado a las herramientas para modificar un croquis o un dibujo. Las configuraciones de croquis es más que nada para moverlos, ignorar algunas instancias o revisar ciertas acciones, ¿no? Los bloques simplemente son para anexar como textos, herramientas de splitline. Esto es para hacer líneas totalmente, digámoslas como si fueran dibujos, ¿no? No tienen alguna forma, no se pueden sacar, tomen en cuenta, si nosotros diseñamos con splitlines, no podemos sacar de una manera, digámoslo, poco ortodoxa lo que son las medidas, ¿no? Ahí tenemos que jugar con ciertas maneras, aplicar ciertos puntos, ciertas distancias, para que esas distancias y esos puntos de referencia nos sirvan a obtener una mejor referencia de las medidas, ¿no? Para que de cierta manera las medidas impuestas, ¿no? Las cotas, pues básicamente es para acotar medidas. Las relaciones son relaciones de posición, poco a poco lo vamos a ver. Las análisis de geometría, ecuaciones, también podemos crear ecuaciones dentro de SolidWorks que nos permitan trabajar de una manera un poquito más precisa, bueno, más que precisa, más estándar, ¿no? Va a depender si nosotros, por ejemplo, queremos crear una ecuación donde cierta medida se le va a quitar siempre, no sé, si una medida, por ejemplo, mide, digámoslo, 100 centímetros y tiene 5 agujeros y nosotros queremos variar esa parte, podemos aplicar una ecuación donde la distancia total va a ser igual al
número de agujeros multiplicado, no sé, por 2 o por 5, ¿no? Y de esa manera llegar a ciertas distancias y a ciertas elaboraciones muy diferentes, ¿no? Esa es una ecuación donde nosotros estamos lo que es delimitando una medida prácticamente a través de ciertas referencias externas que pueden alterar de cierta manera lo que es pues la cota final. También podemos analizar los espesores, los DMB, las macro, como les comentaba el día de ayer, es básicamente para poder crear un código que va a ser ejecutable en SolidWorks que nos va a permitir generar desde piezas hasta inclusive dibujos, ¿no? Todo va a depender de ahí el nivel de programación que cada uno de ustedes tenga o que pueda poseer. Tenemos en calcular, pues es básicamente para medir, marcar las propiedades físicas de la pieza, tanto su peso, donde se encuentra lo que es su centro de masa, el volumen, la masa que ocupa, dónde vienen todas sus reacciones en X, Y, Z, toda esa parte sale ahí en propiedades físicas. Las evaluaciones de rendimiento, pues es básicamente cómo se comporta nuestro software en el momento en el que estamos trabajando. Para comprobaciones, es lo que ya les comentaba, nada más para saber si algo ya está hecho. Y la detección de interferencias nos ayuda a que, por ejemplo, si nosotros creamos o tenemos, esta funciona un poquito más en los ensambles, ¿no? Para saber que un ensamble o una pieza no está colisionando con otra. También tenemos análisis de desviación y comprobación de versiones anteriores. Aquí tenemos los complementos, que fue lo que vimos ayer. Podemos guardar, restaurar, las personalizaciones y las opciones. En ventana es básicamente las áreas de visualización. Si nosotros nada más queremos ver una vista única, partirlo en doble vista o tal vez en 3 vistas o 2 vistas verticales, horizontales, pero sigue siendo la misma pieza. Entonces, si se fijan, si yo la muevo, también se mueve, ¿no? De cierta manera, nos permite trabajar de una manera muy buena también. Y la última sería 4 vistas. Y aquí todas están vinculadas. No se dejen engañar, a pesar de que sean vistas diferentes, lo que se hace en una se repite en las otras 3. Entonces no se pierde esa continuidad dentro de lo mismo. Si queremos regresar aquí, pues nos vamos a ventana y nada más le damos vista única. Tenemos las cascadas. Esto es básicamente si tenemos varios archivos abiertos para poder revisarlo aquí mismo. Porque aquí también podemos bajar esta parte. Reducimos esta de aquí. Y aquí puedo reducir otra vez la ventana y trabajar con 2 piezas al mismo tiempo. Esto se les recomiendo si tienen otro monitor extra, les ayudaría muchísimo, ya que pues pueden extender lo que es el monitor, ¿no? De una con la otra, se vuelve uno solo completo y pueden trabajar de esa manera un poquito más abierto. Y aquí pues básicamente podemos volver a regresar, nada más haciendo en grande 1, ¿no? Y ahí ya queda otra vez en uno solo. Si queremos cambiar de ventana, podemos aplicar la tecla Control Tab y aquí me salen las ventanas abiertas. La otra que podemos hacer, nos vamos a ventana y aquí tenemos también aquí abajo las ventanas abiertas o los documentos que tenemos abiertos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan al respecto? No, todo bien, profe. Correcto. Bueno, creo que no nos va a dar más para más, pero esto es básicamente como que la pura introducción, ¿no? Del software, cómo se utiliza, más que nada cómo se utiliza todo lo que trae, ¿no? Todas los apartados que podemos utilizar, dónde viene cada más o menos una de las cosas. También aquí tenemos una barra de comandos para buscar algún comando. Y pues después tenemos las de pestañas, ¿no? Básicamente, cada una con operaciones
de lo que lo denota. Si es chapa metálica, aquí vienen las operaciones para chapa metálica. Si es de croquis, superficies, superficies, operaciones, operaciones, piezas soldadas, migraciones de datos, ediciones, marcas, calcular, cotas y complementos de Solid. Y esto es básicamente toda nuestra área de trabajo. Muy bien. Por ahí alguien, dudas, preguntas. No importa si no son de la clase, ahorita doy siempre como que este tiempecito por si tienen dudas de otra cosa. Sin problema también les puedo ayudar. Yo, profe, nunca he trabajado la resina con las impresoras. ¿Es algún tratamiento? Solamente había visto el que es, ¿cómo se llama? El filamento. Pero Mm, en resina, me imagino que tiene que ser una resina especial. ¿Y qué diferencia una resina con otra? Creo que hay dos tipos, ¿no? También. Siempre va a depender del acabado y de la resistencia que tenga, ¿no? De la fragilidad a la que cada una tenga, tienes que saber, por ejemplo, la dureza que manejan, ahí te viene. Por lo regular viene en la data de la resina que te vendan, ahí debe de venir la dureza que maneja. Nada más tomar en cuenta que muchas veces entre si es más, tiene mayor resistencia, mayor dureza, el tiempo de curación es mucho mayor. Entonces tomar en cuenta también esas cosas. Si tú quieres una impresión muy rápida, pues una resina con alta dureza pues va a tardar más en hacer su fraguado, su secado, entonces por ende vas a tardar más en producirla, pero va a ser más resistente. Ok, entonces también tiene que ver la resina y el tiempo de la pieza. Ujú. O el El tiempo tiempo de de... la pieza, la curación. Por lo regular, el tiempo de la pieza no. Por lo regular, cuando se mantiene dentro de la resina, pues no tienes tanto tema. Nada más te digo, el único detalle es el tiempo de curado, si tienes que tener mucho cuidado. Por lo regular, siempre te lo explican cuánto es el tiempo de curado para que tú puedas manipular la pieza ya después, ¿no? De su secado. Ok. Igual también, si no Muchas me gracias, profe. recuerdo, a a la de filamento también le puedes dar cierto tratamiento para que parezca como de resina. Ya hay unos nuevos, de hecho había un chavo que utilizaba galvanoplastia en el plástico, ya es utilizado, pero lo utilizaba en lo que son piezas de filamento de impresión 3D, les aplicaba la galvanoplastia, que es básicamente agregarle material a una pieza de un tipo, digámoslo, como los tornillos de acero galvanizado, se les agrega como un polvo, se vierte, se hace líquido, se mete, se sumerge y prácticamente le da un acabado metálico a la pieza. También ese es bastante interesante. Pero todo va a depender de la finalidad, ¿no? Que tú le quieras dar a tu pieza y cómo quieras el acabado. Hay muchas versiones ya ahorita para esa parte. Ok, ok. Pues muchas gracias, profe. ¿Sí, de nada? Igual ahí le estoy preguntando. Sí, 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 sin problema. ¿Alguien buenas más? noches. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Alguien más por ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? Profe, los comandos del teclado, ¿eso lo va a mandar aparte Sí, sí, en el grupo? se las voy a mandar en el grupo. Todos los atajos que vengan en SolidWorks para que más o menos los chequen y se vayan familiarizando con esa parte. Ah, está muy bien, gracias.
¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Sí, profe. Correcto, bueno, si no tienen más dudas o preguntas, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Gracias. Buenas noches. Nos estamos viendo después. Que pasen una excelente noche.